continuar. Voy a empezar a grabar para que la clase quede grabada. Todas las clases desde que yo comencé se los he dejado grabado. Muchísimas gracias al que empezó a grabar. Ya empezaron a grabar. Stephanie. Ok, Stephanie, gracias. Ok, entonces solo les comento esto, ¿verdad? Porque todas las clases han sido grabadas. Si tienen alguna duda, pues pueden regresar. Igual las presentaciones han sido subidas al portal académico. Por cierto, el licenciado me recomendó que les gustaba poner memes en las presentaciones, entonces coloqué algunos en la presentación. Espero que sea alegre para ustedes o que les guste. Para entretenerlos, ¿verdad? Para que no sea tan teórico, tan solo pasar presentaciones y que ustedes miren. Solo... Ok. Si quieren, esperen un momentito, solo voy a traer mi pizarrita que esta sí no la traje. Ok, listo. Listo. Entonces, pues el último tema de química orgánica, bueno, el último tema de química orgánica 2 y vamos a tener las introducciones a la bioquímica y la introducción a polímeros, que también es parte de los temas que se miran en química orgánica 2, es sustituciones en alfa o condensaciones y sustituciones en el compuesto alfa de compuestos carbonílicos. Entonces, pues, lo que indica acá es que los ingenieros somos los que más utilizamos las letras griegas, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que existe un carbón alfa, un carbón beta. Entonces dicen que la ingeniería no es una carrera de letras, cuando en realidad pues hasta las letras griegas sabemos, ¿verdad? Entonces es interesante esto porque pues sí sabemos letras y pues letras y números. Entonces pues nos indica que las sustituciones en alfa y las condensaciones de los compuestos carbonílicos son algunos de los métodos más comunes para formar enlaces carbono. Estos tipos de reacciones son comunes en las rutas bioquímicas, ¿sí? O sea, esto lo vamos a ver o lo van a ver más adelante, por lo cual es importante resaltar en química orgánica, sobre todo en biosíntesis, que esto es lo que se mira en bioquímica, y metabolismo de carbohidratos y grasas. Recuérdense que tanto las grasas como carbohidratos tienen un grupo funcional carbonilo, o varios. Una gran variedad de compuestos puede participar como nucleófilos o electrófilos o ambos en estas reacciones y pueden prepararse de muchos productos útiles. Entonces, pues prácticamente lo que tenemos en una sustitución en alfa es que vamos a tener, primero que nada hay que reconocer que estamos hablando del carbonilo, ya sea de un aldehído o de una cetona, ¿sí? Entonces, pues prácticamente aquí cuando tenemos un carbonilo vamos a tener automáticamente el carbono vecino al grupo carbonilo va a ser llamado el carbono alfa.
donde lo que vamos a tener es que vamos a tener sustituciones en este carbono. O sea, vamos a tener que la sustitución se va a dar directamente en este carbono de acá. Y lo que tenemos cuando nosotros tenemos un medio básico que sustrae este hidrógeno de acá, es que vamos a tener un equilibrio con su ion enolato y vamos a tener a cabo la sustitución electrofílica, ¿sí? Entonces, vamos a ver de que cuando tenemos esto vamos a tener una reacción en equilibrio con su ion enolato y también con su enol, ¿sí? Entonces la base abstrae el protón, o sea, un hidrógeno del carbono alfa, haciendo que este carbono sea nucleófilo o nucleofílico, debido a que pues va a tener ya sea un electrón de más que le va a dar una carga negativa a un carboanión, o bien debido al doble enlace. Sí, aquí vamos a ver que vamos a tener este juego, este tautómero, con su tautómero ion enolato o enol, ¿sí? Que vamos a tener este equilibrio de la cual vamos a tener ese momento en donde va a atacar al electrófilo, como lo pueden ver acá, para llevar a cabo la sustitución en alfa, debido a la sustitución del electrófilo. El carbono atacará al electrófilo y completará la reacción de sustitución. Entonces, pues lo que vamos a ver es que existe esta tautomería. Tautomería ceto-enol, ¿sí? O sea, vamos a tener un equilibrio entre esta forma ceto y esta forma enol. Aquí nos definen que la tautomería es un tipo de isomerización que ocurre por la migración de un protón y el movimiento de un enlace doble. En este caso lo que vamos a ver es que va a haber un electrón que va a ir tratando de equilibrarse por medio de resonancia y por eso vamos a tener estos diferentes isómeros, ¿sí? Entonces vamos a tener la subtracción de este hidrógeno del hidrógeno del carbono alfa. En ese momento el electrón del hidrógeno cae en el carbono, ¿sí? En el carbono alfa, dándole este electrón de más, por lo tanto obtiene, debido a que tiene un electrón de más, esta carga negativa. Pero este electrón, ¿sí? Va a tratar de mantenerse en equilibrio, ¿verdad? Y puede estar tanto aquí en el carbono alfa o puede ir directamente al oxígeno porque tiene la carga más alta electronegativa. Entonces, pues va a estar entre el oxígeno y el carbono alfa. Entre el oxígeno y el carbono alfa. Si se dan cuenta, ¿sí? Lo que va a tratar de hacer para mantener su equilibrio es formar estos dobles enlaces, ¿sí? Entonces va a haber un paso, ¿verdad? En el que el oxígeno va a volver a sustraer un hidrógeno del medio. Y con esto conseguimos la forma enólica, donde la forma enólica va a ser un doble enlace carbono-carbono y un hidróxido. En el carbono donde teníamos el carbonilo, ¿sí? Entonces, pues este es el equilibrio que se va a formar. Vamos a tener la forma ceto, el ion enolato y su forma enólica. Entonces, pues aquí nos indica que en la tautomería cetonol, este tipo de isomerización ocurre por la migración del protón y el movimiento de un enlace doble. Se llama tautomería y los isómeros se interconvierten, se llaman tautómeros. Entonces, cada uno de estos son tautómeros y todo esto, pues, es la tautomería, ¿sí? ¿Ok? Entonces nos indica que la base cataliza el equilibrio entre la forma ceto y enólica isoméricas de un compuesto carbonílico. Para las cetonas y aldehídos sencillos predomina la forma aceto, o sea, naturalmente vamos a tener que predomina la forma aceto. Por lo tanto, un alcohol vinílico o el enol se describe mejor como una forma isomérica alterna o que es muy poco probable que se dé, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener que la forma aceto tiene un 99.99%, o sea que va a estar en la mayoría de ocasiones en su forma aceto. Y la forma enólica, pues si se dan cuenta, es 0.01%, o sea, va a ser muy poco probable que llevemos a esta forma enólica. Entonces tenemos esta forma aceto y esta forma enólica, ¿sí? Pero si se dan cuenta, siempre se mantiene el equilibrio. Entonces, pues va a estar entre la forma aceto y la forma enólica.
Sabiendo esto y para llevar a cabo las sustituciones en alfa, lo que tenemos que hacer es manejar este equilibrio, ¿sí? Según los principios de equilibrio químico o principios, o vamos a utilizar también el principio de Le Chatelier, ¿sí? Que esto pues ustedes ya lo saben. Entonces pues prácticamente aquí tenemos la tautomería, ¿sí? Solo que aquí lo tenemos al revés, aquí tenemos la cetona, ¿verdad? Si se dan cuenta como es un equilibrio pues no importa. Entonces aquí tenemos el enol, que es el alqueno con el grupo hidroxilo. Y su ion enolato y posteriormente su cetona, ¿sí? Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que pues va a estar en equilibrio. ¿Ok? Y estas también son formas de o su tautomerismo. ¿Ok? Entonces tenemos la tautomería cetonólica catalizada por una base. En presencia de bases fuertes, las cetonas y los aldehídos actúan como ácidos débiles. Se elimina un protón del carbono alfa para formar un ion enolato estabilizado por resonancia, con la carga negativa repartida entre los átomos de carbono y los átomos de oxígeno. Como se dan cuenta, pues va a estar o en el átomo de oxígeno o en el átomo de carbono debido a la sustracción de este hidrógeno del carbono alfa. Entonces, pues aquí otra vez tenemos la tautomería y el equilibrio entre la forma ceto, el ion enolato y la forma enol. Y siempre, pues, el equilibrio favorece a la forma ceto. Entonces, pues, como habíamos visto, ¿verdad? Esta forma aquí va a tener un 99.99%, por lo cual es la forma que se favorece de forma natural, ¿sí? O sea, de forma natural vamos a tener la forma cetona. O bueno, ceto puede ser un aldehído, puede ser una cetona, pero vamos a tener en este caso su forma ceto. Puede estar catalizado, como podemos ver acá, por una base. Puede estar catalizado por un ácido. Donde si está catalizado por un ácido, el que va a atacar al protón libre del ácido va a ser el oxígeno del carbonilo. Y debido a que va a obtener este hidrógeno, va a obtener esta carga positiva. Y por lo cual también va a tratar de estabilizarse por medios de resonancia. Por lo cual vamos a tener esta forma ceto. Esta forma de carbonilo protonado y la forma enol, ¿sí? Donde si se dan cuenta, pues puede darse la vía por medio básico y por medio ácido. ¿Ok? Entonces, pues aquí lo que nos indica es que cuando se da este equilibrio, el grupo carbonilo aumenta de manera drástica la acidez de los protones en el átomo de carbono alfa, porque la desprotonación forma un ion enolato estabilizado por resonancia. Esto quiere decir que los aldehídos y los cetonas pues van a tener un pKa o una acidez un poco mayor que los alquenos o los alcanos, ¿verdad? Y esto es debido a este equilibrio que forma. Entonces, en este caso, pues lo que nos indica es que el aldehído de la acetona va a tener un pKa alrededor de 20, que demuestra ser un poco más ácido que los alcanos y los alquenos que tienen un pKa de 40. Entonces, en este caso, tenemos 40 alcanos pKa, es menos ácido. 20, que sería aldehídos y cetonas, es más ácido que los alcanos y los alquenos. Y vamos a decir em, que es ácido, pero todavía va a ser más ácido, en este caso el agua o el alcohol, que tiene un pKa entre 15, 16 y 18. Entonces, esto lo que estamos viendo es la acidez de cada uno de los compuestos según su grupo funcional. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos aquí una acetona y tenemos un pKa, estamos hablando de un pKa de 19. ¿Sí? Entonces, pues aquí pues estamos hablando de la acidez debido a este equilibrio que se forma en la acetona. ¿Sí? Entonces, lo que nos indica acá es que aun cuando la concentración en equilibrio del ion enolato, ¿sí? Que vamos a tener aquí la formación del ion enolato, es pequeña, ¿sí? Si se dan cuenta, estamos hablando del 0.01%. Es útil ya que actúa como un nucleófilo reactivo, o sea, va a atacar al electrófilo, porque lo que queremos es llegar a la sustitución en alfa.
Cuando un enolato reacciona con el electrófilo diferente al protón, disminuye la concentración de ion enolato y el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Recuérdense de equilibrio de Le Chatelier. Si nosotros disminuimos de este equilibrio este compuesto, entonces el equilibrio va a tratar de hacer que el equilibrio pase, en este caso, al lado donde está el ion enolato. Entonces, mientras más sustraemos o más quitamos este compuesto del equilibrio, más se va a favorecer a la formación de este mismo compuesto, el ion enolato, y más va a reaccionar con el electrófilo para formar, en este caso, la sustitución en el carbono alfa. Entonces, aquí lo podemos ver un poco mejor. Aquí tenemos que vamos a tener el equilibrio, ¿verdad? Bien sea por medio ácido básico, y vamos a tener la forma ceto, la forma enol y el ion enolato. Del ion enolato vamos a obtener que si el electrófilo sustituye al carbono en alfa en el momento en que la carga negativa está en el carbono alfa, haciendo el carbonión y haciendo la sustitución, ¿verdad? Atacando al electrófilo como nucleófilo, vamos a obtener la reacción en el carbono alfa. O bien, también se puede dar que el oxígeno, en el momento en que el oxígeno tenga la carga negativa, va a atacar al electrófilo haciendo la sustitución, en este caso, capturando el electrófilo, el oxígeno, ¿sí? Vamos a tener que este va a ser menos frecuente, pero también se puede dar según este equilibrio y vamos a ver de qué forma podemos hacer de que no tengamos este subproducto, ¿sí? La reacción con el oxígeno, en este caso, la reacción en la sustitución en alfa. Entonces, pues lo que vamos a tener acá es que, si se dan cuenta, vamos a tener la reacción en este equilibrio, ¿sí? Y cuando nosotros disminuimos este compuesto, ¿sí? Vamos a sustraerlo porque va a reaccionar, va a salir de equilibrio, si se dan cuenta aquí, ya no es una línea de equilibrio, sino que una reacción en solo una dirección, va a salir del equilibrio, o sea, vamos a sustraer el ion enolato, o sea, va a disminuir la concentración del ion enolato, por lo cual el equilibrio se va a desplazar fuertemente hacia la creación del ion enolato. Y así es como nosotros vamos a conseguir un buen rendimiento de nuestra sustitución en alfa. Es puro principio de Le Chatelier, ¿sí? Entonces, pues espero que se recuerden de eso. Entonces, pues aquí lo tenemos otra vez. Con el tiempo, todo el compuesto carbonílico reacciona mediante una concentración baja del ion enolato. O sea, al final, todo va a terminar siendo esta sustitución que nosotros queremos. Por eso es que se llama sustituciones en alfa. Y por eso es que esta reacción es viable. Y al final lo que vamos a obtener es esta sustitución en el carbono alfa, ¿sí? La reacción del ion enolato con el electrófilo lo remueve del equilibrio, desplazando el equilibrio hacia la derecha, que era lo que estábamos viendo, ¿sí? Bueno, pero aquí tenemos un problema en la reacción de sustitución en alfa, y este pues es un problema bastante grande. Si la forma enólica reacciona con un electrófilo, se puede consumir y generar un producto de sustitución en alfa, pero el problema es que los electrófilos pueden reaccionar con la base y no formar el enolato. Entonces, en este caso, pues, si se dan cuenta, si tenemos un electrófilo en el medio y tenemos una base que también puede servir como nucleófilo, puede la base reaccionar con el electrófilo, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos un gran problema. Por eso es que tenemos aquí a la rana René, triste. ¿Y qué hacemos para poder evitar esto? Y que nosotros sí obtengamos el compuesto que queremos. Entonces, la respuesta es que vamos a utilizar el LDA, ¿sí? El disopropilamiduro de litio. Entonces, ¿por qué la respuesta? ¿Por qué el LDA es la respuesta para este problema donde la rana René estaba triste? O la rana Kelly, ¿sí? Debido a que el LDA nos va a ayudar a evitar estas reacciones secundarias, ya que es una buena base, pero al ser una base muy voluminosa es un nucleófilo pobre, ¿sí? Se recuerdan de que cuando estamos hablando de una base, no es lo mismo decir una base que un nucleófilo. Pueden haber bases que sirven como nucleófilos buenos, o sea, un buen nucleófilo, pero también van a haber bases que no son buenos nucleófilos. Entonces, en este caso,
es una base, sí, es una base que nos va a servir para basificar el medio, que no va a ser un buen nucleófilo, debido a que es voluminoso, debido a que es si se dan cuenta, esta parte pues es un compuesto bastante voluminoso, por lo cual lo hace un nucleófilo T, ¿sí? Por lo cual no reacciona generalmente con el electrófilo. Además reacciona primero con el oxígeno del carbonilo, ya vamos a ver el ion litio, negando que tengamos subproductos por parte de la reacción del oxígeno al carbonilo, que podría también reaccionar con el electrófilo, que bueno, nosotros tampoco queremos eso, porque nosotros queremos la reacción del electrófilo en nuestro carbono alfa. Entonces, pues el LDA es maravilloso para esto. Entonces nosotros tenemos que la solución es LDA, el disopropilamiduro de litio. Entonces, pues aquí nos indica pues cómo crean el LDA, ¿verdad? Y cómo se acciona. Es una buena base, pero es poco nucleófilo, prácticamente, ¿verdad? O sea, eso es lo que nosotros necesitamos. Una buena base, pero que sea mal nucleófilo. Entonces, pues, aquí lo que nos indica es el por qué, ¿verdad? Que a veces esta mezcla de equilibrio de enolato y base no funcionará por lo general debido a que la base, el hidróxido o el alcóxido reacciona con el electrófilo, que era lo que yo les comentaba. La base puede venir, y porque las bases también a veces, o sea, normalmente son buenos nucleófilos, va a atacar al electrófilo más rápido de como lo hace el ion enolato. ¿Por qué tenemos este problema? Debido a que el enolato forma un equilibrio y primero hay que sustraer de esta concentración o sea, es una reacción lenta, ¿sí? Debido a que pues se está formando en baja concentración, y debido a que se forma en baja concentración, primero va a aprovechar la base, atacar el electrófilo antes que el electrófilo, perdón, que el ion enolato, o en este caso el carbonión, cuando se forma el ion enolato, ataque el electrófilo. Entonces, debido a esto es que tenemos que utilizar LDA, ¿sí? A fuerza, si no, pues cualquier otra base hubiera atacado al electrófilo primero. En su caso necesitamos una base que reaccione por completo para convertir el compuesto carbonílico en su enolato antes de adicionar el electrófilo. Aunque el hidróxido de sodio y los alcóxidos no son suficientemente básicos, existen bases más fuertes para convertir por completo un compuesto carbonílico en su enolato. La base más útil y efectiva para este propósito es el disopropinamiduro de litio, que era el que estábamos viendo, ¿sí? Y pues vamos a ver cómo funciona. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos la reacción de la acetona con el LDA. Y además de que pues no va a reaccionar con el electrófilo, vamos a tener este otro beneficio. Que miren, en el momento en que el ion enolato se forma, ¿verdad? Saben que pues se forma ese equilibrio donde tenemos un carbonión, pero también tenemos el oxígeno con carga negativa. En el momento en que el oxígeno tenga esa carga negativa, primero va a atacar al litio antes que a su hidrógeno, ¿sí? O bueno, antes que al electrófilo, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es como esta interferencia del oxígeno antes de que éste ataque al electrófilo, ¿sí? Entonces, pues nos sirve bastante porque eso ya nos deja libres la vía para poder obtener el compuesto que nosotros queremos, que es la sustitución del electrófilo en el carbono alfa. Entonces, pues aquí tenemos otro ejemplo, donde tenemos que el litio, el oxígeno, en ese momento donde tenemos el ion enolato, se van a unir, dando como resultado, ¿verdad? Que solo vamos a tener como posible producto la sustitución en alfa, ¿sí? Y pues con esto, pues ya solo nos queda, ya con toda esta teoría, solo nos queda hacer las sustituciones en alfa, ¿verdad? Las bases comunes como el hidróxido de sodio o como el ion alcóxido pueden usarse para formar enolatos en la alquilación debido a que el equilibrio de una cantidad grande de los hidróxidos o alcóxidos está todavía presente. Estas bases fuertes nucleofílicas dan reacciones secundarias con haluros de alquilo o tosilatos. Entonces en este caso pues lo que vamos a obtener es que pues vamos a utilizar el LDA, ¿sí? Y con el LDA que conseguimos la negación de esta ruta, ¿sí? Prácticamente negamos esta ruta posible y solo nos queda entonces pues lo que queremos, ¿verdad? Que es obtener reacciones en el carbono o sustituciones en el carbono alfa.
Entonces, pues aquí tenemos la alquilación de iones enolato. Como el enolato tiene dos centros nucleófilos, el oxígeno y el carbono alfa, puede reaccionar a través de cualquiera de ellos. La reacción generalmente tiene lugar sobre el carbono alfa, formando un nuevo enlace carbono-carbono. Entonces, pues aquí si se dan cuenta tenemos las dos rutas, donde el oxígeno ataca y donde también el carbonión ataca. Entonces, en este caso, debido a que estamos usando LDA, solo nos queda todavía, no solo es menos frecuente, sino que niega este ataque por parte del oxígeno, por lo cual solo vamos a tener que el ataque va a ser debido al carbonión, ¿sí? Y con esto, pues vamos a obtener la sustitución en alfa. Esto siempre que sea, en este caso, pues estamos usando halogenuros, ¿verdad? Donde pues vamos a tener la sustitución del halogenuro, ¿sí? Y con esto, pues vamos a conseguir la alquilación. El enolato para esta reacción debe estar formado con bases que no sean hidróxido o alcóxidos para evitar las reacciones de los centros nucleofílicos. La reacción se lleva a cabo con LDA y un halogenuro primario, ya que se sigue la ruta SN2. Entonces vamos a tener la sustitución nucleofílica SN2. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Donde el litio se va a unir en este caso cuando tenemos el oxígeno, ¿verdad? El oxígeno con carga negativa. Entonces, pues prácticamente el oxígeno ya está con el litio, lo cual niega que el oxígeno vaya a atacar al electrófilo. Y ya nos queda únicamente el carbonión. Y ya el carbonión va a venir y va a atacar al electrófilo, ¿sí? Para obtener esta alquilación. Y pues en este caso, el halógeno o el halógeno, ¿verdad? Va a sustraer los electrones y va a formar un halogenuro con el litio. Entonces, pues si se dan cuenta, esto nos sirve para la alquilación o colocar esta cadena carbonada en el carbono alfa, ¿sí? Pues esta forma es muy utilizada, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer compuestos, ¿verdad? De una forma, ¿cómo les digo? Bastante sencilla, ¿sí? O sea, pueden colocar estas cadenas, pueden unir carbono, en este caso en el carbono alfa, directamente en el carbono alfa. Eso es lo importante, que ustedes lo unan al carbono alfa. Aquí tenemos pues otro ejemplo. Bueno, es el mismo en este caso. Sí, aquí les puse que la LDA, debido a que es una base muy voluminosa y por lo tanto es un nucleófilo pobre, por lo cual nos sirve para que nos dé a cabo estas reacciones de forma exitosa. Entonces ahora vamos con las condensaciones de enoles y de iones enolato. Entonces en este caso pues vamos a tener si se dan cuenta, aquí tenemos, vamos a ver, aquí vamos a prácticamente hacer una sustitución, ¿sí? Aquí vamos a tener una sustitución, pero de otro cetona o de otro aldehído, ¿sí? Y cuando hagamos esta sustitución vamos a tener que, se va a mantener el grupo carbonilo de uno, pero el otro prácticamente se va a reducir a un grupo hidróxido. Ese hidróxido, si nosotros calentamos, vamos a poder prácticamente realizar una deshidratación de un alcohol formando un doble enlace, ¿sí? Y vamos a tener un doble enlace. Entonces, pues ese es el resumen de lo que ahorita vamos a ver. Reacciones de condensación. Las condensaciones de grupos carbonilos son sustituciones en alfa, donde el electrófilo es otro compuesto carbonilo. Entonces vamos a tener un compuesto carbonilo y otro compuesto carbonilo que va a ser el que va a realizar la sustitución. Entonces en este caso pues puede ser también de un éster. Aquí vamos a tener la diferencia, que si es un aldehído o cetona pues únicamente se da la sustitución, pero si es un éster, el grupo alcóxido pues se va a ir como grupo saliente, ¿sí? Al llevarse a cabo este tipo de reacción. Entonces prácticamente aquí vamos a tener ya, en el momento en el que el grupo cetona o aldehído, en este caso, de que tenga el carbonilo, forma el equilibrio y tiene el ion enolato donde tenemos el carbonión, va a atacar
al carbono del carbonilo, ¿sí? Y cuando ataca al carbono del carbonilo, pues va a formar este enlace, ¿sí? Y si fuera un éster, el grupo OR va a salir como grupo saliente. Si no fuera un éster, no. Pero si es un éster, como podemos ver acá, el grupo OR va a salir como en su forma alcóxida, ¿sí? Y con esto pues vamos a formar normalmente este doble enlace. Se dan cuenta que aquí tenemos carbonilo-carbonilo, pero este carbonilo va a terminar siendo protonado y siendo un grupo hidroxilo. El carbono enolato ataca al Miguel, carbono carbonílico. Sí, sí, perdón. ¿Alguien habló? quería preguntar si Sí. también aplica con los cloruros, así como con los ésteres que, digamos, con los cloruros, el cloro sería como el grupo saliente. Sí, en este caso también. Ah, bueno, gracias. ¿Verdad? Sí, en este caso sería siendo un derivado de ácido carboxílico, sí, por su carga electronegativa. Ingeniero, disculpe. Ujú. En el caso de ser una cetona y no un éster, al no tener un grupo saliente, o bueno, también un aldehído, solo se queda el Ujú. alcohóxido, ¿verdad? Ahí ligado. Y hay que protonarlo con ácido. Ah, no, no, el alcohóxido, o sea, no tendría el alcohóxido, o sea, si estuviéramos hablando solo de un aldehído o un éster. Bueno, yo digo alcohóxido, pero el ion Ujú. en el átomo de oxígeno del grupo carbonilo de, Este. bueno, ajá, exacto. Ajá, ajá, Eso ajá. se quedaría, Sí, así como aquí se queda. no, O sea, en aldehído y cetona, si fuera este solo aldehído y cetona, vamos a tener la misma reacción, solo que no vamos a tener como grupo saliente este de acá. En este caso, no tenemos este OR que es del grupo éster. ok, está Por bien. aquí lo tengo. A ver, por aquí lo tengo. Mire, mire este. En este caso, no, 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 por aquí. Ahí está. Si fuera solo el carbonilo, mire, entonces vamos a tener el ataque. Vamos a tener la protonación en este caso, del carbonilo que, o sea, uno, en este caso, pues vamos a tener que, entre los dos, vamos a tener cetonas o aldehídos y vamos a tener que, ambos pueden ser cetonas o pueden ser aldehídos y vamos a tener que si uno puede atacar al otro o el otro puede atacar al otro, o sea, no hay como un orden definido. Por eso es que vamos a ver de que pueden ser varios productos si no se tiene controlada la reacción. Pero entonces en este caso se van a dar cuenta de que siempre uno se va a protonar y va a terminar siendo un grupo OH, ¿sí? Entonces en este caso no tenemos el grupo OR, entonces no tenemos grupo saliente, ¿sí? Está bien, muy bien. Gracias. ¿Por nada? Pero sí, si es un éster, que es lo importante, pues vamos a tener como grupo saliente el OR, ¿sí? En condiciones básicas, en la condensación aldólica se produce la adición nucleofílica del ion enolato a otro grupo carbonilo. Cuando se lleva a cabo la reacción a bajas temperaturas, el compuesto carbonílico beta hidroxi, ¿sí? O sea, este de acá, el beta hidroxi, se puede aislar. O sea, podríamos tener este como producto, pero estamos hablando de bajas temperaturas. Pero si tenemos calor y se presenta con calor, vamos a tener que lo podemos llevar hasta la formación de un doble enlace carbono-carbono. Entonces, con la formación de este doble enlace carbono-carbono, vamos a tener una deshidratación del alcohol, formando un alqueno entre el carbono beta y el carbono alfa. Por eso es que aquí vamos a tener alfa beta insaturado, ¿sí? O sea, podemos conseguir tanto este compuesto como este. ¿Qué va a cambiar? Que en esa baja temperatura, este que es el beta hidroxi, y este otro, vamos a tener la presencia de calor, ¿sí? Entonces, pues podemos tener ambos dependiendo si le agregamos calor o si no le agregamos calor. En condiciones básicas, la condensación aldólica se produce mediante la adición nucleofílica del ion enolato, ¿sí? Nucleófilo fuerte, a un grupo carbonilo. La protonación da lugar al aldol. Entonces, en este caso, pues es la misma reacción que hemos venido viendo, ¿verdad? Y como se pueden dar cuenta, siempre vamos a tener la protonación. O sea, vamos a tener la adición del ion enolato y luego la protonación. Y de igual forma, ¿verdad? Vamos a tener que se puede dar
el mecanismo de condensación aldólica por medio básico y por medio ácido. Entonces, en este caso, pues es más común el medio básico, ¿sí? Y pues aquí tenemos la forma en que se da el medio básico, ¿verdad? Sustraemos el protón, el carbono en este caso ya forma el ion enolato, ¿sí? En este caso, pues cuando tenemos el carbanión ataca al carbonilo del otro grupo cetona o aldehído que tengamos, o este inclusive. Vamos a formar el enlace carbono alfa, carbono beta. Y posteriormente, pues vamos a tener que este oxígeno en este caso, el grupo carbonilo, ¿verdad? No el grupo que se desprotonó para formar el ion enolato, sino que el grupo carbonilo que no formó en este caso el ion enolato, o está en su forma ceto, ¿sí? Porque vamos a tener ese equilibrio por parte de los dos, ¿verdad? Por parte de los dos compuestos que estemos utilizando en la reacción. Y vamos a obtener el producto aldólico. Entonces, pues aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Sustraemos el protón, tenemos el equilibrio enolato. En el momento en que obtengamos la carga negativa en el carbanión va a atacar al grupo carbonilo del otro compuesto, o que esté en su forma ceto. Y luego, pues vamos a tener que el oxígeno va a obtener la carga negativa, por la cual va a atacar el ion hidrógeno, y con esto, pues formamos el enlace carbono alfa, carbono beta, y obtenemos nuestra sustitución. Aquí nos indica, ¿verdad?, que pues normalmente se utiliza reflujo para poder realizar, si se dan cuenta, ¿verdad?, aquí está el reflujo, se hayan hecho reflujo. Siempre se tiene que cuidar el anillo, que no pase del 25 al 75%. Yo recomiendo del 25 al 50% para evitar cualquier vapor que pueda salir, ¿verdad? Y entonces pues vamos a tener a veces ponen una mallita con el catalizador. En este caso va a ser catalizado por hidróxido de bario, ¿sí? Y vamos a tener en este caso la siguiente reacción, que va a ser obtener la 4-hidroxi 4-metil 2-pentona o la diacetona, que va a ser por medio de esta sustitución en alfa. Entonces, pues es el mismo mecanismo. Si se dan cuenta, el mecanismo es bastante sencillo. Igual, pues es bueno. Yo sé que ya les dije que no hay mecanismos, pero es bueno, pues siempre verlo, ¿verdad? Porque es la lógica de cómo funciona todo esto. Algo que les puedo preguntar y que pues tienen que tomarlo en cuenta es que me hablen sobre el equilibrio acetona o ion enolato, la forma aceto, la forma ion enolato. Sí, eso pues puede ser pregunta de examen y sería bueno que ustedes la conozcan. ¿Por qué? ¿Por qué LDA, por ejemplo? ¿Por qué? Entonces esos porqués son preguntas que se pueden hacer en el examen, eso lo digo, ¿verdad? El segundo paso de este ataque, ¿sí? Entonces atacamos después de que tengamos el ion enolato, cuando tengamos el carbanión, atacamos al carbonilo, y con esto pues prácticamente hacemos el enlace carbono alfa, carbono beta, y el oxígeno obtiene el protón para poder realizar el grupo hidróxido. Entonces vamos a tener, en este caso, el diacetona. También podemos llevar a cabo el mecanismo por medio ácido, donde lo que obtenemos es que ahora el ataque va a ser hacia el protón por parte del oxígeno. Entonces el oxígeno va a atacar al protón que esté libre, ¿sí? Le va a dar los dos electrones, como le da los dos electrones, entonces en este caso obtiene carga positiva y va a formar en este caso esta resonancia para mantener para tener esta estabilización por resonancia, ¿verdad? Y va a pasar el doble enlace también al carbono, donde el carbono en este caso en este momento donde se forma esta carga positiva en el carbón, ¿sí? Se va a sustraer el hidrógeno de este carbono, formando un doble enlace. Este doble enlace pues va a ser el nucleófilo, ¿verdad? Como ustedes saben, la reactividad que tienen los alquenos es bastante grande y va a servir como nucleófilo. Entonces ya ataca al grupo carbonilo y prácticamente llevamos la misma ruta, ¿sí? Bueno, en este caso, pues lo que tenemos es que vamos a tener como
como se protonó el OH, bueno, el carbonilo, ¿verdad? Se protonó el oxígeno del carbonilo, pues vamos a tener su desprotonación, ¿sí? Y cuando tengamos su desprotonación, pues ya nos queda nuestro compuesto. Deshidratación de productos aldólicos. El calentamiento de una mezcla ácida o básica de un producto aldólico conduce a la deshidratación del grupo funcional alcohol. El producto es un aldehído acetona alfa-beta insaturado conjugado. ¿Por qué alfa-beta insaturado? Porque vamos a formar un doble enlace cuando es una deshidratación debido a al calor que estamos agregando a la reacción, ¿verdad? Por lo tanto, la condensación aldólica seguida por una deshidratación forma un enlace doble carbono-carbono. Entonces, es una forma para poder sintetizar alquenos. Y pues nos indica que es el método más sencillo y más económico. Entonces, pues vamos a tener un alqueno como resultado. Entonces, pues tenemos acá, ya tenemos aquí prácticamente el alcohol de acetona que habíamos formado antes. Y ahora solo le vamos a dar este calor. ¿Por qué dice H o OH? Porque depende del medio que estamos realizando la reacción. Puede ser medio ácido o medio básico. Entonces, al darle calor, ¿sí? Vamos a tener esta deshidratación del alcohol formando este doble enlace. ¿Ok? Y el doble enlace va a estar en el carbono beta y en el carbono alfa. Ok, entonces pues vamos a tener otro ejemplo de aquí de deshidratación. Entonces en el caso que ya deshidratemos el alcohol, vamos a obtener una sustracción en el carbono alfa, ¿sí? Del hidrógeno. Esto nos va a dar un electrón de más, con el cual va a formar un doble enlace y vamos a obtener como grupo saliente el OH. ¿Sí? Y con esto, pues como tuvimos este grupo saliente, formamos un doble enlace carbono-carbono. Y con esto obtenemos el alqueno. Pero también, bueno, como les había comentado, hay una situación. Si nosotros obtenemos que la condensación aldólica lo vamos a hacer con grupos iguales, ¿verdad? Cetona y cetona. En este caso, si se dan cuenta, habíamos utilizado, vamos a ver, ¿dónde está? Acetona, acetona, ¿sí? Acetona, 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 acetona. Entonces vamos a obtener únicamente el diacetona alcohol, o el 4-hidróxido y 4-metil, 2-pentanona. Pero la situación es de que, pues, ¿y qué pasa cuando tenemos más de un compuesto? O bueno, compuestos diferentes. Entonces vamos a tener una condensación aldólica cruzada. Cuando el enolato de un aldehído o cetona se adiciona a un grupo carbonilo de otro compuesto, el proceso se conoce como condensación aldólica cruzada. Los compuestos usados en esta reacción deben seleccionarse con cuidado, ya que pueden formarse mezclas de varios productos, que es lo que tienen que tener cuidado. Como les había comentado, ambos van a tener ese equilibrio ceto-ion enolato, ¿sí? Y el que esté en forma de ion enolato, pues va a atacar al que esté en forma ceto. O sea, puede ser entre este mismo compuesto, o sea, del mismo tipo, o puede ser del otro, dependiendo en ese momento cómo esté el equilibrio, ¿verdad? Entonces, por lo cual se puede formar una mezcla de productos si se puede formar más de un ion enolato, ¿sí? Entonces, en este caso, pues vamos a tener el etanal como un compuesto y el propanal como otro compuesto que vamos a realizar la condensación aldólica. Cualquiera de estos reactivos puede formar el ion enolato. El ataque por el enolato del etanal y del propanal forma un producto diferente del formado por el ataque del enolato del propanal en el etanal. Además, siguen produciéndose las autocondensaciones del etanal y propanal, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos que vamos a tener la adición del enolato del etanal al propanal. Entonces, en este caso, el ion enolato va a estar en el etanal. Entonces, por lo cual el carbonión va a estar en el etanal, por lo cual el propanal va a ser el electrófilo. Entonces, el electrófilo va a ser el propanal y vamos a tener este compuesto, ¿sí? Pero puede ser también
que tengamos la adición del enolato del propanal al etanal. Entonces el propanal va a formar en este caso el carbonión y va a ser el nucleófilo. Y el etanal va a ser el electrófilo, ¿sí? Y vamos a formar también este otro compuesto que es diferente. Pero también vamos a tener la autocondensación del etanal, o sea, etanal con etanal. O sea, vamos a tener que el etanal va a estar en su forma ion enolato y el etanal va a también ser el electrófilo. Entonces va a tener el nucleófilo etanal y el electrófilo etanal formando este otro compuesto que es diferente. Pero también vamos a tener la autocondensación del propanal. Entonces, bueno, como les digo, y esto dependerá del compuesto que ustedes están utilizando, pero ¿quién determina quién ataca a quién? No, vamos a tener estos diferentes compuestos según, pues, los diferentes compuestos que tengamos. Entonces, pues, vamos a tener, en este caso, que vamos a tener condensaciones aldólicas cruzadas satisfactorias. Eso quiere decir que, pues, ya se han hecho investigaciones que se puedan obtener con una mayor eficiencia o porcentaje de rendimiento el compuesto que nosotros querramos, ¿verdad? Entonces, es importante, yo digo, o les comparto en este caso, hacer esa investigación, ¿verdad? Ya sabemos de la reacción, pero antes de realizar, por ejemplo, esta propuesta de reacción, investiguen de que pues sean satisfactorias, aunque se obtenga el compuesto que ustedes quieren obtener. Entonces, en este caso, pues ya es un poquito más por medio de experimentación, saber cuál sí y cuál no, cuál sí va a tener más subproductos y cuál no. Entonces, pues es una forma de reacción más, no se queda fuera la investigación de saber cómo llevar a cabo esa reacción. Entonces, pero esto sirve mucho, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer propuestas de productos de reacción. ¿Cómo realizamos esto? Pues prácticamente lo que tenemos que hacer es ver el carbono alfa y el carbono beta. En este caso, pues aquí vamos a tener el carbono beta y en este caso el carbono alfa. Y lo que vamos a hacer es o bien realizar, en este caso, doble enlace o bien mantener el OH. Como saben, pues puede ser condensación, deshidratación o solo puede ser condensación. Entonces, pues es una muy buena forma para poder formular síntesis. Entonces, pues aquí tenemos el mecanismo de reacción para obtener ese otro compuesto que estábamos viendo. Prácticamente es el mismo mecanismo de reacción. Y pues esto también sirve para poder formar ciclos. Las reacciones aldólicas intramoleculares de las diacetonas suelen ser útiles para sintetizar anillos de 5 o 6 miembros. ¿Por qué o cómo? Debido a que pues vamos a tener en este caso, siempre que tengamos el carbono alfa aquí y el carbono beta, ¿sí? Aquí pues ya lo miramos como ciclo, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de una cadena. Aquí tenemos R, doble enlace, una cadena diacetona, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que nos indica es que, pues, si sabemos qué tipo de cadenas diacetona, en este caso es de la 1,4 diacetona, ¿sí? Podemos enciclarlos, ¿sí? Por medio de la reacción que nosotros conocemos. Entonces, pues aquí ya tenemos la ciclopentanona. Y pues aquí tenemos más ejemplos, ¿verdad? Si se dan cuenta de esto, lo podemos ver también como una cadena, ¿verdad? Pero debido a la reactividad y debido a que este carbono alfa va a formar un carbonión y va a atacar a este otro carbono beta como electrófilo, pues vamos a tener la unión de la cadena. ¿Sí? Igual acá, tenemos el 1,5 diacetona para obtener el ciclo de hexanonas. ¿Sí? En este caso, pues ya son reacciones que ya están pensadas que se pueden realizar de esta manera, ¿verdad? Porque, pues, no todos los compuestos, o sea, si lo que queremos es un ciclo de 5 o 6, pues van a ser ciertos compuestos.
O bueno, también así como este que tiene otra cadena acá, ¿verdad? Para poder complementar nuestra cadena con un ciclo. También puede ser utilizado para eso. Y pues se utiliza mucho la condensación aldólica para realizar una retrosíntesis. ¿Cómo así una retrosíntesis? Primero miramos el compuesto que queremos obtener y podemos ver, en este caso, en nuestro enlace carbono-carbono, dónde está nuestro carbono alfa y dónde está nuestro carbono beta. A partir de eso podemos formular una condensación aldólica. Entonces, en este caso, obtenemos que aquí tenemos el enlace carbono-carbono, donde aquí es carbono alfa y aquí es carbono beta, ¿sí? Y con esto pues ya podemos formular, ok, ¿qué compuesto necesitaríamos acá? Ya, se dan cuenta, este es el propanal, ¿sí? Y también podemos venir acá y podemos decir, ok, ¿qué otro compuesto tenemos acá? Y vamos a decir, también es propanal. Entonces tenemos propanal, propanal. Pero también podemos decir, bueno, aquí tenemos otro compuesto. Hacemos una ruptura y podemos proponer, aquí tenemos alfa, aquí tenemos beta. Podemos decir, bueno, este compuesto acá es el benzaldehído. Y este otro de acá es el propiofenona. Y pues así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pues, lo que queremos aquí es, pues, poder formular una síntesis, ¿sí? A partir de nuestros reactivos o, bueno, a partir de nuestro producto. ¿Qué queremos? Y a partir de eso podemos formular cómo lo podemos formular. Eso es una retrosíntesis. Y aquí tenemos otras condensaciones que son un poquito más específicas, ¿verdad? Que nos dice que en este caso es la condensación de Claisen, donde la condensación de Claisen se produce cuando una molécula de éster experimenta una sustitución nucleofílica en el grupo acilo por un ion enolato. Entonces, en este caso, pues vamos a tener que va a ser la misma reacción, solo que como habíamos indicado, va a salir nuestro grupo UR, ¿sí? Nuestro grupo alcoxio. Y el producto pues va a ser un beta cetoéster, ¿sí? Como podemos darnos cuenta acá. Y ¿por qué? Porque lo que vamos a obtener aquí también, la diferencia, es que no vamos a tener la protonación del grupo carbonilo, sino que vamos a tener este carbonilo acá, ¿sí? Dense cuenta, carbonilo, carbonilo. Vamos a tener también la ciclación de Dickmann, donde pues ya le damos nombre, ¿verdad? Pero es una condensación de Claisen interna del diéster, da lugar a la formación del anillo, vamos a tener una diacetona. Dicha reacción se denomina condensación de Dickmann o ciclación de Dickmann. Entonces lo que vamos a tener acá, si se dan cuenta, vamos a tener aquí el carbono alfa y aquí el carbono beta. Entonces en el momento en que se forma el carbonio alfa va a atacar al carbono beta y vamos a tener la ciclación, ¿sí? Y de igual forma acá. Vamos a tener la ciclación del carbono alfa y el carbono beta. Esta es una reacción específica porque ¿qué diferencia pueden ver cuando es una ciclación? O sea, esto se aplica cuando no es una ciclación, pero ¿qué diferencia va a haber de la ciclación de Dickmann con la ciclación de Claisen? Bueno, solo que esta es la de Dickmann de ciclación y la otra no es ciclación, pero ¿qué diferencia pueden ver? Algo que estábamos hablando al principio. El grupo saliente, ¿no? O sea, no sale ningún grupo alcoxi. En este caso, sí tenemos un grupo saliente, que sería este de acá. Ah, cierto, no me había dado cuenta. ¿Sí? Entonces sale. Aquí tenemos el grupo alcoxi. La diferencia es que es entre dos ésteres.
Aquí tenemos otro éster y aquí tenemos otro éster, ¿sí? Entonces, pero siempre hay que ver bien, ¿verdad? Para saber cuál es el grupo saliente. Aquí es como más complicado porque vamos a determinar qué alcoxi va a salir. Pero va a ser el que tenga carbono alfa. Va a mantener en este caso, su éster, ¿sí? Y el que tenga carbono beta, o el que va a ser atacado, ¿verdad? Sí va a tener este movimiento de electrones donde va a tener nuestro grupo saliente y va a salir, ¿sí? Entonces, pues prácticamente eso, ¿sí? Solo es como para que lo tomen en cuenta. Ya estamos hablando de que puede ser ésteres, pero vamos a tener, en este caso, pues también en la condensación de Claisen. La diferencia es que al principio habíamos hablado de que el éster iba a salir, pero ¿cuál de los dos ésteres, verdad? Entonces, en este caso, tienen que darse cuenta, si el que le atacan va a perder su éster, o sea, el carbono que atacan, en este caso el carbono beta, ¿sí? Entonces, pues solo quería hacer énfasis en esto, porque estamos hablando de que va a salir el éster, ¿verdad? Va a salir el OR, pero ¿cuál OR? ¿Sí? Entonces hago énfasis en que va a ser el OR del carbono beta. Solo eso, pues les quería, aquí también, en este caso, pues miren, va a atacar al carbono beta acá, ¿sí? Y aquí va a ser el alfa. Y vamos a tener la pérdida del OR, pero del carbono beta, porque aquí también tenemos un OR, ¿sí? Y se va a mantener, ¿sí? También vamos a hacer condensación de Claisen cruzada, ¿sí? Entonces puede ser con varios compuestos, ¿verdad? Donde en una condensación de Claisen cruzada es un éster sin hidrógeno, en alfa sirve como componente electrófilo. Entonces, pues vamos a tener exactamente lo mismo, tomando en cuenta que si este es el carbono alfa, este es el que se va a perder, ¿verdad? Porque este es el éster que va a perder su grupo OR o su grupo alcoxi. Bueno, va a ser alcoxi cuando salga. Y vamos a tener este enlace carbono alfa y carbono beta, ¿sí? Pero es importante, como les digo, saber cuál va a salir, cuál OR y cuál se va a mantener, porque aquí vamos a tener el otro OR, ¿sí? Por favor. El acetato de etilo reacciona con la base para formar un enolato que condensa en benzoato de etilo, ¿sí? Tenemos condensación de Claisen cruzadas con cetonas y ésteres, ¿sí? Entonces, en este caso, pues vamos a tener que también son posibles las condensaciones de Claisen cruzadas entre cetonas y ésteres. Las cetonas son más ácidas que los ésteres, por lo que es más probable que se desprotonen y sirvan como enolatos en la condensación. Recuérdense que el ion enolato, el que es ion enolato, va a ser el nucleófilo. Entonces, prácticamente nos están hablando que las cetonas son más ácidas, entonces, por lo tanto, la cetona, si en este caso el grupo cetona, va a atacar al éster. Y por eso es que el éster va a perder su OR. O sea, si estamos hablando de cetona, ataca a un éster, que era lo que hablábamos al principio, el éster siempre va a perder un OR, prácticamente. O sea, siempre va a perder el OR. Pero si es entre éster y éster, ¿quién va a perder el OR? El que tenga el carbono beta, ¿sí? Ese va a perder el OR. Entonces, en este caso, cetona o leído. Bueno, en este caso, pues, lo importante aquí es que ustedes, pues, dense cuenta cuándo o quién pierde el OR. O sea, eso es lo que yo quiero resaltar. Lo último que quiero resaltar aquí es que se formulen bien quién va a perder el OR. Cuando es éster y éster, hay que ver quién es carbono beta y quién es carbono alfa. Y si es cetona y éster, siempre se va a perder el OR del éster. Así que era lo que mirábamos al principio, cuando eran reacciones cetonas ésteres. Y vamos a tener también síntesis malónica. En la síntesis malónica se obtiene derivados sustituidos del ácido acético. El éster malónico se alquila o acila en el carbono que está en posición alfa respecto a los dos grupos carbonilo. Y el derivado resultante se hidroliza y sufre una descarboxilación ulterior. Entonces, pues prácticamente lo que hacemos acá es una sustitución del éster malónico. Vamos a tener esta sustitución o alquilación, esta R, ¿sí? Pero vamos a tener esta pérdida, miren. Siempre vamos a tener, mírenlo como una cadena
simétrica. Vamos a hacer esta cadena simétrica. Y uno de los dos se va a perder. Uno de los dos ésteres. ¿Sí? Y pues ese es la síntesis malónica. Es muy específica, o sea, así se va a dar. ¿Sí? O sea, ustedes ya sepan que así es como se va a dar. Y lo que sirve es para pegar cadenas R o alquilación. Y vamos a sufrir una descarboxilación. Y pues siempre vamos a tener un derivado de ácido acético debido a la descarboxilación, ¿verdad? Esto se va a protonar, ya que pues vamos a tener medio ácido. Y vamos a tener CO2. Descarboxilación del ácido alquil malónico. La descarboxilación se produce a través del estado de transición cíclico, dando inicialmente un enol que rápidamente se tautomeriza para dar lugar al producto. Entonces, pues lo que vamos a tener es que el ácido alquil malónico vamos a tener muy parecido, o sea, es una reacción muy parecida, pero también pues es bastante específica, donde lo que vamos a tener es el ácido acético sustituido. Entonces, lo que queremos es esta alquilación de acá, ¿sí? Y vamos a tener siempre CO2 y nuestro producto. También vamos a tener la síntesis acetil-acética, donde va a ser muy parecida a la síntesis malónica, solo que pues vamos a tener este compuesto que es el acetilacetato de etilo. Vamos a pegarle una cadena R y vamos a tener una descarboxilación. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya no está. Y listo. Bueno, y de todo esto, ¿a dónde se fue nuestro enol? Y eso sería el tema del día de hoy, que es sustituciones en alfa. ¿Alguna duda? Disculpe, nada más si podría regresar a la diapositiva donde se ve esto de la síntesis malónica. Ajá. Es que nada más quería ver más o menos qué reactivos usaban. Ok, sí, son síntesis más específicas, como para saber que vienen del mismo principio, pero ya son síntesis en las que pues tenemos esta sustitución y descarboxilación. Eso es lo que yo quiero que se lleven de estas síntesis específicas que les dije al final. Que sepan, bueno, es para alquilar, bueno, es para, en este caso, también lo mismo que vimos en la síntesis malónica, lo vimos en la última síntesis, ¿verdad? Antes de terminar, porque la otra clase nos toca el tema de macromoléculas y polímeros. Como les digo, va a ser una introducción, 45 minutos cada tema. Esto les va a dar la parte teórica del examen. Yo la verdad es que creo yo que sería bueno esa parte teórica. De verdad les prometo que les va a ir mejor con esos temas un poco más fáciles. Bueno, son más sencillos de entender. Y pues les va a dar esa parte del examen en los que ustedes van a poder sumar sin tener tantas reacciones. Antes de eso, quiero darles una conclusión. Brandon, usted ya lo vio. Si quiere, pues puede salir. Pero siempre doy esta conclusión al final de química orgánica. Porque yo creo que es importante. Brandon, en serio, usted ya lo vio. Sí, usted ya lo vio. Entonces no quiero repetir, entonces no quiero ser aburrido. Verlo escuchar, no tenga pena. Ok. Entonces, en este caso, yo les quiero compartir, ¿verdad? Que después de que ustedes vieron reacción tras reacción, tras reacción, tras reacción, en química orgánica 1, en química orgánica 2, y ustedes estuvieron, pues, aprendiendo primero qué eran los compuestos orgánicos, después qué reacciones tenían, grupos funcionales, y se fueron bastante, o sea, es un proceso bastante largo, aprender todas las reacciones, y todavía nos quedaron faltando varias, ¿sí? Es bastante largo. Entonces, yo mi recomendación ahorita, ustedes como saliendo de este curso, porque yo la verdad sé y no dudo que ustedes ya saben química orgánica, o sea, todo lo que ustedes aprenden, independientemente, sí. O sea, venir, por ejemplo, fallar en un examen no significa que no sepan, ¿sí? Entonces, ustedes estudiaron, ustedes hicieron lo mejor posible, vi sus primeros y segundos parciales.
La verdad es que no es que estuviera mal, pero es que pues se fueron por otra ruta. Entonces en este caso pues, pero ustedes ya saben esa, o sea, ya aprendieron esa parte de poder interpretar, de poder analizar y de poder llevar hacia cierto compuesto que ustedes querían obtener. Bueno, pero les digo, o sea, esto es una parte de lo que tiene que saber el ingeniero. Y por eso es que se da tan rápido y tan profundo, porque es una parte importante, pero no es todo lo que tienen que saber. O sea, ustedes como ingenieros e ingenieras tienen que saber una diversidad de cosas que los va a hacer con ese criterio ingenieril magnífico. Después de todo esto, les quiero dar estos resúmenes. ¿Por qué? Porque la química orgánica, les digo, para mí son 3 fases para poder determinar cómo llevar una reacción a cabo. Fase 1, yo utilizaría estos diagramas. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes ahorita están folladísimos y me dicen, mire, lléveme, por ejemplo, un éster hasta un alcohol, me lo dicen ahorita, ¿cómo lo harían? Un éster a un alcohol. A ver, Miguel. Sí, un éster, ¿verdad? Un éster. Una reducción, ¿no? Es una reducción, exactamente. Pues eso es lo que yo espero ahorita de ustedes como estudiantes de química orgánica saliendo del curso de química orgánica 2. Como les digo, ya los otros son un poquito más teóricos y es introducción, ¿verdad? Pero ahorita están saliendo de este curso tan pesado. Eso es lo que yo espero. Pero ustedes en unos 4 o 5 años va a ser uno de los temas que tienen que saber, pero posiblemente no lo tengan tan ahorita, tan apegado a ustedes. Entonces, hagamos un paso, perdón, ustedes ahorita buscan en su reaccionario, van al libro y saben. Para mí son 4 pasos para poder realizar una síntesis o poder analizar una reacción o poder ver una reacción como tal. Primero, uno de estos diagramas globales. ¿Por qué? Porque eso me da el saber dónde buscarlo, ¿sí? El saber dónde buscarlo es, mire, importantísimo. Sé dónde buscarlo, ¿sí? Segundo, me voy al libro, o sea, me voy y ya sé que, por ejemplo, aquí es lo que yo le pregunté, Miguel está acá. Estamos hablando de un éster y lo vamos a reducir con hidruro de litio de aluminio y lo vamos a llevar a un alcohol primario, ¿sí? Ahí está, porque esto es una escalera de óxido reducción, pero ahí está, o sea, ahí está lo que usted quiere. Pero claro, tenemos que ver, bueno, ¿y cuál es el mecanismo? Bueno, ¿y qué factores afectan? Entonces usted viene y agarra este éster y lo lleva al alcohol primario y luego se va al libro y busca exactamente reducción de ésteres a alcoholes primarios. Posteriormente, usted puede ir a investigaciones, puede ir a ver más profundamente qué temas del mecanismo de reacción les interesa, porque se dan cuenta que todo lo que han visto ahorita es genérico. Todo lo que han visto ahorita es muy amplio en los que ustedes tienen que especificar. Condensaciones malónicas, dependerá de cada uno de los... Bueno, ¿y cuáles son los reactivos que tengo que buscar? ¿Cuáles son los reactivos que sí tienen una buena eficiencia al momento de reaccionar? Bueno, eso ya es de que lo investiguen. Les dan el genérico, pero ustedes tienen que saber el específico. Pero claro, primero se les tuvo que haber ocurrido la condensación malónica, por ejemplo. O por ejemplo, se les tuvo que haber ocurrido una condensación aldólica de tal tipo. Entonces, primero tienen que tener la idea, después ya profundizan y por último ya se van a la investigación o ya se van a especificar, bueno, por ejemplo, cuando estaban haciendo en el laboratorio ya van un poquito más profundo. ¿Por qué? Porque tienen que saber esta situación más específica. Por ejemplo, ¿por qué no había que superar los 50 grados Celsius en la nitración del tolueno, por ejemplo? ¿O por qué no había que superar los 50 grados Celsius cuando estaban oxidando el alcohol secundario para obtener el 2-octanona, por ejemplo? Porque son puntos específicos que ustedes como ingenieros e ingenieras tienen que saber para controlar un proceso. Pero lo agarran, imagínense, de toda la química orgánica y van específicamente a especializarse en esa reacción, porque ya es más específico. Entonces, ¿qué quiero darles al final? O sea, yo sé que ahorita se pueden sentir como muchas reacciones, son muchos temas, son muchos, pero un paso previo al reaccionario es tener estos resúmenes. Créanme, yo se los voy a compartir y para mí son lo mejor de lo mejor porque cuando ustedes no están hablando de química orgánica, les es un recordatorio rápido. Aquí nosotros estábamos hablando, esto es una escalera óxido-reducción,
donde el colorcito rojo, perdón, yo les voy a decir, me voy a quedar hasta las 8:40. Si ustedes quieren me acompañan, si no, pues queda grabado. Y si no, pues pueden ver la grabación. Entonces, en este caso, me voy a quedar hasta las 8:40 explicando esta parte. Para que ustedes tengan esto, porque esto ya no es para su curso de química orgánica. Estos no los voy a dejar entrar a sus exámenes, pero les va a servir en su examen privado. Entonces, yo me estoy yendo un poquito más a eso para que ustedes en ese examen privado, si les toca un docente que evalúe química orgánica, no se asusten, sino que vayan con esto y que esto pues ya les dé una idea rápida, ¿sí? Porque pues obviamente no es que se tienen que saber toda la química orgánica, pero tienen que saber algo rápido que les dé una idea, ¿sí? O en la vida profesional también, o sea, ustedes no se van a saber con qué se van a topar, entonces tienen que tener esa idea rápida, ¿sí? Entonces en este caso, pues, aquí que estábamos viendo, por ejemplo, hace unos días en derivados de ácidos carboxílicos estábamos viendo que, bueno, se pueden hacer reducciones de éster a alcohol primario, ¿verdad? También, por ejemplo, podemos tener que el éster, podemos reducirlo, o bien podemos, por ejemplo, perdón, lo más fácil de ver en este caso es la oxidación de alcohol, que siempre la oxidación nos va a llevar, en este caso, si es primario, si es oxidación de alcohol primario, nos va a llevar aldehído. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A ver, una situación bien importante aquí. ¿Qué pasa si oxido un alcohol primario? A ver, María José, ¿qué pasa si oxido un alcohol primario? Ahí está en la pantalla, ahí lo puede ver. Solo quiero yo hacer esas preguntas para darles a entender ustedes que ustedes ya lo saben. Solo necesitan ese pequeño recordatorio. ¿Camila? ¿O alguien que quiera ayudarme? Yo creo que hay dos majos, por eso no le contestaron. Ah, perdón. Disculpe. Bueno, alguien que me quiera ayudar. Un alcohol primario, lo oxidamos. ¿Hacia dónde va? Se puede Y fumar un yo ácido creo carboxílico. que depende de los reactivos. Depende de los reactivos. Sí, muy bien. Ok. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué reactivo depende? O sea, se puede transformar en un aldehído o en un ácido carboxílico, dependiendo de la fuerza del oxidante. Excelente, esa es la respuesta. ¿Cuál me oxida hacia un ácido carboxílico y cuál me oxida hacia un aldehído? Si no mal recuerdo, para el aldehído era hipoclorito y tempo, y para el ácido carboxílico era hipoclorito y ácido acético. Sí, en este caso, pues el hipoclorito sí lo reduce hasta ácido carboxílico. El hipoclorito sí. En este caso, el PCC, que es el utilizado aquí, lo reduce al aldehído. Y en este caso, el cromato o el permanganato, ¿sí? Lo reduce a ácido carboxílico o oxidantes más fuertes. Pero a lo que voy es que ustedes ya tienen esa idea. O sea, ustedes ya lo sabían. Y si se van al libro, lo pueden comprobar. Pero miren, aquí está. Y aquí está claro, ¿sí? Entonces, el alcohol se va a oxidar hacia un aldehído o hacia un ácido carboxílico. ¿Qué pasa con la oxidación de un alcohol secundario? ¿Qué pasa? Aquí están, miren. Pero díganme ustedes, siempre se va a reducir a acetona. O sea, ya no tiene otro hacia dónde se va hacia dónde se va a oxidar, ¿sí? Entonces, pero esto está aquí. Y puede ser hasta 10 páginas del libro, pero esto está aquí de forma resumida para que ustedes lo tengan a la mano, ¿verdad? Por ejemplo, también podemos ver un éster. ¿Qué pasa si reducimos un éster? Esta es otra pregunta y eso sí lo vimos eso sí lo vieron conmigo. ¿Hacia dónde va si reducimos un éster? También dependería del reactivo que se utilice. Ok, sí, continúe. Por ejemplo, si se usaba tetrahiduro de litio y aluminio, Ujú. era el alcohol primario que dijimos al principio. Exactamente, aquí está. Ajá, hidruro de litio de aluminio. Ajá, pero hay otra vía. Que lo llevaba
aldehído. Ajá. ¿Por medio de qué compuesto? Bueno, el digal no recuerdo cuál sería el nombre completo. Sí, pero Dival es como el LDA, o sea, usted ya lo conoce, solo por las siglas, ¿verdad? Entonces, pues está excelente. Y eso es lo que se necesita. O sea, ya con eso usted, imagínense, le dicen, ingeniera, necesito reducir un éster, pero lo quiero llevar a un aldehído. Entonces dice, tengo estos reductores, ¿cuál utilizo? Entonces usted va como, ¿cuáles tiene? Tengo estos, y lee Dival. Ok, entonces utilice Dival. Y miremos los resultados y hacemos una experimentación en pequeño, después ya lo ponemos en una planta de producción, por ejemplo. Entonces, ya ustedes con esto ya tienen esa idea rápida. Esta es una escalera óxido-reducción, pero pues no es la única. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, el resumen de las reacciones de el anillo de benceno o de compuestos aromáticos. Ahí yo no lo puedo hacer más grande. Entonces, prácticamente aquí lo que tenemos, y ustedes lo vieron también en Química Orgánica 2, ¿verdad? Es que pues vamos a tener halogenaciones, pero también podemos tener una nitración del benceno, ¿sí? Miren esta vía, porque esto lo vimos todavía conmigo en estos días. El benceno reaccionó con, se nitró y obtuvimos nitrito, lo reducimos, ¿se recuerdan? Vimos que si lo reducimos, obtenemos en este caso la amina. Y podemos obtener por medio de la obtención de la sal de diazonio, obtenemos la sal de diazonio. Y esta sal de diazonio tiene varias vías con las cuales podemos hacer un montón de compuestos. Aquí está. ¿Sí? Entonces con esto ustedes van a obtener fenol, nitrilo, algún halogenuro, ¿verdad? O aquí están todos los halogenuros. O bien los colorantes diazo, que era lo que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, pero miren, o sea, aquí está. Y esto les va a servir cuando ustedes, ahorita dicen, la verdad me duele la cabeza con todas las reacciones. Pero aquí está, solo tienen que recordarse, así como, sí, eso medio lo vi. Me recuerdo que esto se utiliza para obtener de forma rápida y de forma práctica algún otro sustituyente, ¿verdad? Llevarlo hasta la sal de diazo, perdón, la sal de diazonio. Entonces dicen así como, bueno, ¿qué rutas tiene? Bah, no me recuerdo mucho, me voy al libro. Y si no, pues aquí tienen las rutas, 19. Entonces, por ejemplo, 19, aquí buscamos. No lo miro aquí porque aquí está. Sí, entonces la sal de diazonio. Pero para formar sal de diazonio dice que aquí tenemos ácido nítrico, ácido sulfúrico, ¿se recuerdan? ¿Sí? Y, y les dice brevemente qué es lo que ustedes necesitan, pero dicen, la gran, pero no me recuerdo realmente qué tenía que utilizar y así. Entonces, pero copian este nombre y lo buscan, ¿sí? Y listo. Y lo buscan en su libro de Wade, lo buscan en Carey o donde ustedes estén utilizando el libro de química orgánica. Tenemos esto, que son las reacciones un poco más globales de la química orgánica de grupos funcionales, ¿verdad? Y pues esto ya son arañas, o sea, si se dan cuenta todas eran arañas, ¿verdad? Pero esto pues ya se mira una arañita, ya se mira la forma de arañita. Entonces, pues, ¿qué les quiero dar a entender con esto? Que, por ejemplo, no me recuerdo cómo era la situación de obtener algo fácil que en química orgánica 1, que lo vieron todavía, es cómo obtener un alcohol de un alqueno, ¿sí? Y entonces, ¿cómo obtener un alcohol de un alqueno? Hay varias vías, ¿se recuerdan cuáles eran? O bien, el alcohol lo llevamos al alqueno, hay dos vías. A ver, ¿alguien se recuerda de las vías por las cuales llevamos un alqueno a un alcohol? Alcoximercuración e hidroboración. Ajá, es dos. Falta una. ¿Qué? Pero dije hidroboración. Hidroboración, Sí. una. Bueno, pero Hidroxi- no sé, porque... y bueno, no solo de esas dos me recuerdo, la verdad. Y Que era... catalizado por ácido. Sí, ¿verdad? Sí, también. Pero estaba como que la Markovnikov y la anti-Markovnikov. Por eso me recuerdo. Pero está perfecto. O sea, y Miguel, usted ya lo tiene. Y con eso usted, por ejemplo, va al libro. O sea, busca, o sea, yo lo que quiero darles es una herramienta práctica. Porque, miren, o sea, el mundo tiene que ser práctico.
Y yo la verdad es que yo la apunto a lo práctico, ¿sí? Pero usted ya lo tiene, Miguel. O sea, usted, estoy seguro que usted lo leyó y lo releyó y lo sabe y me lo explica y lo conoce. Pero esperemos aquí a 4 años sepa lo mismo. Entonces, en este caso, esta es una ayudita que yo quiero compartirles ya para el final. O sea, con esto voy a terminar. Como les digo, esto es todo química orgánica. Ya lo vieron con el licenciado, lo vieron, terminaron conmigo. Lo otro es una introducción. Polímeros, porque es importante. O sea, no quiero abandonar. Mejor lo voy a decir la otra sesión porque no me va a tardar. Ya se queda 1 minuto. Pero aquí está. Miren, oximercuración, hidroboración y catalizado por ácido. Y listo. Esas son las 3 rutas por las cuales ustedes pueden llevar un alqueno a un alcohol. Y hay más, hay 3 más, pero esos son un poquito más específicas, pero ya dieron una respuesta. Imagínense que le están evaluando para su privado. Mire, deme una ruta para llevar un alqueno, un alcohol. Ah, ya di 3. ¿Y las otras? Bueno, pero ya di 3, ¿sí? Bueno, ahora, ¿alguien? Alcohol, alqueno. ¿De qué forma? De un alcohol a un alqueno. ¿De qué forma? A ver, lo vimos hoy. ¿Cómo podemos llevar un alcohol a un alqueno? Si estamos hidratando el alqueno para el alcohol, ¿qué estamos haciendo en alcohol para el alqueno? Miguel. Deshidratación ácida. Sí, perfecto. Ruta 59 y 58. Y aquí tenemos ruta 59, eliminación del alcohol para alquenos. Sí, aquí nos dice que usamos piridina y también usamos este otro compuesto. Y puede ser 58, eliminación por medio de ácido sulfúrico y calor, que es el más utilizado, ¿verdad? Y el más barato también. Y pues sigue la regla de size. Y aquí nos dice pues comentarios que es como rápido de entender. Y, bueno, y se recuerda, usted me dijo eso de que algunos son Markovnikov y otros eran anti-Markovnikov, pero usted se recuerda cuáles eran Markovnikov y cuáles eran no Markovnikov, que es algo importante. Pero aquí está, miren los comentarios. Si es catalizado por ácido es Markovnikov. Si es hidroboración es anti-Markovnikov. Y si es oximercuración es Markovnikov. ¿Sí? Es como puntual, importante. Y ustedes con eso pues ya. Y si se quieren recordar el mecanismo, van a su reaccionario y dicen, bueno, esto es así, 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 ok. Listo, pero ustedes ya dieron con el resultado. Por eso les decía un poquito, yo voy un poquito más el saber predecir es a veces un poco más importante que el saber el mecanismo. El mecanismo sirve cuando ustedes quieren inventar algo, pero a veces es tan grande la química orgánica que ya lo han probado y por eso es que se les enseñan tantos mecanismos o tantas reacciones que ya existen para que ustedes tengan esa idea de, bueno, si quiero sintetizar algo, usemos esta ruta, que ya lo han probado y pues, claro, si regresamos a las reacciones, pues tenemos SN1, SN2, eliminación E1, E2, tenemos adición nucleofílica, también tenemos sustitución electrofílica, pero a lo que voy es que, ok, sí, son las rutas, pero o sea, eso nos sirve para formular una reacción, pero las reacciones ya están y ya existen. A menos que la reacción no exista de verdad, se pueden pues hacer una gran situación, pero no es tan conveniente si no tienen experiencia realizándolo. O sea, hay personas que se dedican a hacer reacciones y hay otras personas que pues, así como los ingenieros que no recibimos las 5 químicas orgánicas que recibe tal vez un químico puro, tenemos que ir a lo práctico y tenemos que utilizar las reacciones que existen por medio de investigación. Pero es que el ingeniero químico, ingeniero o ingeniera, químico, industria de alimentos, tiene que ser un profesional siempre que investiga, un profesional investigador, que con eso logra resolver. ¿Sí? Con eso acabo, les voy a pasar los que les mostré aquí. También tengo organometálicos, también tengo, bueno, hay otros resúmenes ahí que les puede servir. Y con eso pues concluimos. ¿Alguna duda? Perdón por los minutitos de más. Nada, solo yo acabo iba a preguntarle si lo iba a subir al portal o algo así. Y que si también pues, si pudiera subir Lo voy la a... presentación de hoy. Es que no puede copiar muchas Ah, sí, cosas. sí.
No tenga pena. Yo Gracias. lo comparto. Lo voy a subir. Ya no les dije, pero los voy a... ¿Saben qué? Lo voy a compartir por el WhatsApp para que se los compartan sus líderes. Es que este material, miren, lo saqué de una página y pues se los voy a compartir, pero no quiero que se quede en el portal. Eso pues ya no lo puse. Ya solo quedan ustedes. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y cualquier duda estoy al pendiente. Gracias. No, Tenga feliz feliz día. día. Feliz día. Javier, no te vayas. Porfa, perdón. Necesitamos resolver aquello. Necesitamos resolver esa situación. Me preocupa. Porque ya estamos a la semana final. En realidad, esta era la final y la otra era... Se acabó, pero la otra es la final ahora.